Hola, ¿cómo están? Aquí nos reunimos nuevamente para compartir otro video de temáticas culturales dentro de este modesto canal cultural. En este caso vamos a compartir el tema de Epicuro y su camino a la felicidad y cómo este importante filósofo de la antigüedad puede ser pensado como un precursor del pensamiento moderno. Epicuro, para que empiecen a situarse cronológicamente, es un pensador que nace en la isla de Samos en el año 341 a.C. y muere en Atenas en el 270. Epicuro nace en la misma isla de la cual es procedente el otro famoso y muy influyente en el pensamiento moderno también, Pitágoras. Epicuro va a pasar por distintas peripecias, por distintas búsquedas filosóficas, antes de arraigarse definitivamente en las afueras de Atenas, en una institución que va a crear, muy célebre, que se llama el Jardín de Epicuro. En su juventud, Epicuro empieza a recibir importantes influencias filosóficas a partir de dos personajes. Pánfilo, por un lado, Pánfilo es aquel que lo pone en contacto con el platonismo. Naisífanes es el que lo pone en comunicación con la filosofía de Demócrito. El platonismo significaba una filosofía de fuerte carácter metafísico que postula que el mundo real se vincula con lo que Platón llamaba el mundo de las ideas como entidades inmutables, eternas, inalterables, que actúan como modelo de las cosas. Por lo tanto, en la visión platónica, un mundo espiritual que trasciende este mundo físico, empírico y sensible es la cumbre o la cima de la realidad. Epicuro, por el contrario, va a desarrollar una filosofía fuertemente anclada en la vida del cuerpo, de las experiencias sensibles, de nuestra interacción con el mundo natural. Por otro lado, Epicuro, siendo joven, decíamos, recibió la influencia de Demócrito. Demócrito y Leucipo son dos pensadores a los cuales se le endilga la paternidad del atomismo. Y ese atomismo, como veremos en unos instantes, es fundamental para entender ese camino hacia la felicidad que postula Epicuro. En la filosofía de Epicuro, el centro de su aspiración filosófica es la ética. Es una filosofía ética, práctica, cuyo propósito es alcanzar un estado de equilibrio que propulse los placeres y disminuya el dolor, de modo tal de llegar a un estado de plenitud o de felicidad llamado ataraxia, que a su vez también supone el intento de disminución del dolor, aponía, y que supone también el ejercicio de la libertad o de la autonomía, la llegada a un ideal de autarquía. Por lo tanto, en esa filosofía ética de Epicuro, la felicidad es el horizonte, es el puerto, es el norte al cual el pensamiento se dispara. Epicuro se estima que pudo haber escrito 300 obras, pero de las cuales solo quedaron unas pocas. Fundamentalmente tres cartas, que son la carta a Heródoto, la carta a Pitócles y la carta a Meneceo, que fueron recopiladas en el libro 10 de la vida y las opiniones de ilustres filósofos del famoso Diógenes Laercio. También este Diógenes recopiló un conjunto de máximas atribuidos a Epicuro, que se conocen como máximas capitales, dentro de las cuales hay 4 máximas que componen el tetrafármacon de Epicuro, que es una síntesis de su filosofía ética, del cual también hablaremos. Para Epicuro, el camino a la felicidad supone el predominio de los placeres, la disminución del dolor. Esto siempre motivó una primera interpretación fallida en cuanto a que se trataría
de un hedonismo, una filosofía que gira en torno al placer, desentendiéndose del cultivo de facultades que nosotros solemos pensar como espirituales o racionales. En realidad esto es un equívoco porque la propuesta de Epicuro de cultivar los placeres como un camino hacia la felicidad no supone un hedonismo ingenuo, radicalizado, que aliente placeres vinculados con la dimensión física de placeres sensuales, sino que, por el contrario, en la ética hacia la felicidad de Epicuro es fundamental el desarrollo del juicio, de una actitud reflexiva y racional para encontrar ese punto de equilibrio que permita un sabio cultivo de los placeres, pero que supone una dimensión de placeres vinculados fuertemente con la comprensión racional y no solo con la entrega a las satisfacciones instintivas. Entonces, el valor del juicio, de la prudencia, de la templanza son virtudes fundamentales para ir construyendo ese camino hacia la felicidad. Y antes destacamos que la participación de la libertad, de la autonomía, es también fundamental en la visión de Epicuro para la construcción de ese anhelado camino hacia la felicidad por parte de la humanidad en todo tiempo y en todo lugar. Pero antes comentemos algo sobre la singularidad de esa institución que les comentaba, que Epicuro le da existencia en las afueras de Atenas, cerca del Pireo, cuando él se establece definitivamente en esta ciudad que es algo así como la meca de la filosofía griega antigua. Tenía como antecedente para la creación de una institución educativa, Epicuro, el arquetipo de las instituciones de este tipo, la Academia de Platón, seguida por el Liceo de Aristóteles. Pero como adelantamos, el tipo de filosofía que Epicuro buscaba se relaciona con la dimensión práctica, ética, no con la especulación metafísica de cunio platónico. Y por otro lado, una característica muy particular que en su momento causó escándalo es que en el jardín de Epicuro se buscaba vivir en comunidad, entregado a una vida saludable, de un carácter, podríamos decir hoy, naturista, y muy amplia en cuanto a las personas que eran admitidas en esa comunidad. Es decir, en el jardín de Epicuro se admitía esclavos y se admitía mujeres, y el tipo de filosofía que se compartía no suponía rigurosas disciplinas de un estudio abstracto académico a la forma de Platón. Eso es lo que seguramente le dio alimento a esas primeras versiones que denostaban, ridiculizaban, satirizaban a Epicuro y sus seguidores en cuanto a que eran una suerte de comunidad de espíritus licenciosos, solo interesados en placeres fáciles e inmediatos. En realidad esto no es correcto y por el contrario, esa apertura del jardín de Epicuro hablaba de una diversidad y de una amplitud de criterio con algún aspecto vanguardista para su tiempo. Un tiempo que en cuanto al horizonte filosófico se caracteriza por ser el de las filosofías helenísticas, es decir, Epicuro, los estoicos, el escepticismo como filosofía, los cínicos, son ejemplos de esas grandes filosofías helenísticas que llegan por el siglo IV antes de Cristo, luego de esa gran transformación cultural que supuso en el mundo
griego la expansión de la cultura griega a instancias de las campañas militares exitosas de Alejandro Magno, que conquista el imperio persa y que inicia un proceso de hibridación, de fusión entre la cultura griega y las culturas del Medio Oriente. En ese ámbito, entonces, de una cultura sincrética, una cultura griega en apertura, en interacción con otras, es lo que se conoce como el horizonte de la cultura helenística. Ese es el caldero de agitación intelectual en el cual se talla la filosofía de Epicuro, donde su propuesta como un camino hacia la felicidad, su ética, es compartida en esa comunidad del jardín de Epicuro. Y ocurre que entonces, como decíamos, la libertad es un vehículo fundamental para que en la visión de Epicuro el individuo pueda estar en dirección hacia una felicidad posible. La libertad que permita un examen racional de ciertos prejuicios o creencias que pueden envolver al hombre en ciertos temores que lo paralizan y que lo llevan a la angustia y lo distancian del placer. Temores como por ejemplo el temor a la muerte o el temor al castigo de los dioses en una vida post-mortem. Por lo tanto, la libertad para el análisis crítico de esas supersticiones es fundamental, como también la libertad para la propia elección de un camino ético de vida por parte de los individuos. Y el modo como Epicuro fundamenta, justifica la libertad, es lo que nos trae a primer plano la importancia de esa otra filosofía que él recibe en su juventud, que es el atomismo, como les comentaba. El atomismo, en su versión originaria, procede de Demócrito y Epicuro. Habla de una comprensión de la realidad como compuesta por pequeñas partículas indestructibles, indivisibles, que son los átomos, es decir, la física de Demócrito se asocia con una teoría atomista. Epicuro continúa con esa interpretación de la realidad en términos de estar estructurada, compuesta por átomos. A su vez, esto es paralelo a la teoría del conocimiento empirista que Epicuro propulsa, en cuanto que el conocimiento para Epicuro es consecuencia de las sensaciones y de la repetición de ciertas percepciones o experiencias sensoriales que vamos transitando en el tiempo. Es decir, la explicación empirista del conocimiento en Epicuro también se diferencia muy claramente de un conocimiento vinculado con la contemplación intelectual de las ideas en Platón, o un conocimiento que supone en Aristóteles una mezcla entre la materia y una forma conceptual que el intelecto debe captar para llegar al conocimiento. Entonces, esa visión empirista del conocimiento sensorial de Epicuro nos abre plenamente a una realidad entendida fundamentalmente como una realidad material, física, y esta está compuesta por átomos. La novedad que introduce Epicuro, y verán que todo esto nos lleva a entender mejor su propuesta del camino hacia la felicidad, consiste en que Epicuro introduce un elemento de espontaneidad, de azar, de libertad en el movimiento de los átomos, que lo diferencia respecto a la teoría original atomista que recibe de Demócrito, que es más de carácter mecánico. En el caso de Epicuro, introduce famosamente la doctrina del clinamen, que consiste en que el universo físico es entendido como
algo que se construye a partir de dos elementos fundamentales, el vacío y los átomos, en un espacio infinito, como parte de un universo eterno que no tiene comienzo ni tiene fin. Y el movimiento de esos átomos son concebidos como desplazándose en una línea vertical descendente. Los átomos caen y para Epicuro, en su caída, los átomos, de forma azarosa, espontánea, pueden desviarse de esa línea descendente y generar distintos choques, colisiones y combinaciones entre los átomos que dan lugar a la existencia de las distintas cosas. Por lo tanto, en esa explicación física de una realidad que se entiende a partir de vacío y de átomos, Epicuro introduce el elemento del azar, de lo contingente, de lo espontáneo en el movimiento de los átomos, que es lo contrario de entender los átomos moviéndose siempre a partir de algo predeterminado, de un modelo necesario, mecanicista. Veremos después que esta introducción del azar para entender los procesos de la física es una de las cuestiones de un Epicuro como precursor del pensamiento moderno. Entonces, la libertad que le cabe al individuo para apelar a una crítica de prejuicios y tradiciones recibidas y para elegir su propio camino ético, tiene una fundamentación en la física de Epicuro, que lo expresa en una de esas cartas que sobrevivieron, que les comentaba, que es la carta de Heródoto. Por lo tanto, la física, la visión de la realidad en Epicuro, es un fundamento necesario para legitimar su visión ética, en la cual la libertad y la autonomía tienen un peso fundamental. Y en tanto que el hombre es libre para entender racionalmente una realidad que se entiende como un gran proceso físico de vacío y de átomos, Epicuro agrega el principio de que nada surge de nada, por lo tanto el universo siempre es y tampoco se disolverá porque tampoco nada se disuelve en nada. Por lo tanto, tenemos la visión en Epicuro de un universo eterno, un universo que no se destruye, que se transforma, y a su vez un universo en el cual esos átomos que les comentaba, que componen el universo, pueden combinarse de muchas maneras, de modo tal de producir no un mundo, sino muchos mundos que coexisten. Por lo tanto, en la visión de Epicuro hay un solo universo eterno de átomos que se mueven con libertad azarosamente y que componen muchos mundos. Y en esa visión entonces física de Epicuro nos lleva o nos permite acompañar su movimiento hacia la cuestión específicamente ética, es decir, la cuestión de el modo de cultivar los placeres, que según Epicuro sería el más adecuado para alcanzar el ideal de la ataraxia, que supone alentar los placeres y disminuir el dolor, para buscar ese estado de bienestar, de equilibrio y de felicidad. Ocurre que en esa búsqueda de los placeres correctamente cultivados, Epicuro propone una clasificación de placeres. Entonces habla primero de los placeres naturales y necesarios. El placer vinculado con satisfacer la necesidad del cuerpo, vinculadas con la alimentación, con la sed,
con el refugio. Esos son placeres que deben ser cultivados por su carácter natural y necesario, la primera categoría de los placeres. Y debe ser cultivado esos primeros placeres, agrega también Epicuro, de forma moderada, con templanza. Un segundo nivel de los placeres se relaciona con aquellos que son naturales, pero no necesarios, en la visión de Epicuro. Por ejemplo, placeres vinculados con la alimentación, pero la alimentación con sabrosa, con condimentos, con un plus en su degustación, o placeres vinculados con goces del espíritu o goces sexuales. Son placeres naturales, pero no necesarios en la visión de Epicuro. Y por último, distingue en esa clasificación de placeres una tercera categoría, los placeres que no son ni naturales ni necesarios. Entre esos placeres, Epicuro ubica la búsqueda de fama, de honores, de riqueza, de poder económico o político. En el caso de estos placeres, la posición de Epicuro es muy clara. Si el individuo busca cultivar una ética o esta ética epicúrea como un camino hacia la felicidad, debe usar su libertad para elegir abstenerse, no cultivar este último género de placeres, porque si bien generan una satisfacción en lo inmediato, a largo plazo siempre provocan dolor, porque se trata de placeres frágiles, efímeros. Hoy se tiene riquezas y esta es una fuente gratificante, es algo placentero, pero cuando esas riquezas se desvanecen, provoca la angustia y el dolor por su pérdida. Por lo tanto, ese tipo de placeres, los que no son naturales ni necesarios, en realidad ocultan una generación de dolor antes que de genuino placer. Y del cultivo de encontrar los genuinos placeres depende, en la visión de Epicuro, la posibilidad de acercarse hacia la felicidad. Y dentro de esa búsqueda está ahí lo que habíamos presentado como el tetrafármaco, que son 4 principios dentro de las máximas capitales que vienen como a sintetizar ese camino ético, filosófico que Epicuro concibió en ese camino hacia la felicidad. Son 4 principios vinculados, por ejemplo, a primer principio, no temer a los dioses. Un segundo principio, no preocuparse por la muerte. Un tercer principio, lo que es bueno es fácil de conseguir. Y un cuarto principio, lo que es terrible es fácil de soportar. En primer principio, no tema a los dioses. Tiene que ver con ese uso de la libertad, en un sentido de análisis o inspección crítica de ciertas creencias heredadas de parte de una tradición. Es decir, la creencia de que los dioses existen y que de alguna forma nos controlan, intervienen en nuestra existencia y eventualmente disponen castigos en una vida post-mortem. En la visión racional de la filosofía de Epicuro, los dioses son concebidos como existentes. Es decir, Epicuro no se desplazó desde su racionalidad crítica a un ateísmo, sino que en este aspecto, digamos que es condescendiente o continúa con la creencia en los dioses de su tiempo, pero admite la existencia de los dioses como seres eternos, puros, que viven en la distancia de los asuntos humanos. Los dioses existen, pero no se preocupan por las amarguras, sufrimientos o contingencias de la vida humana. Por lo tanto,
de estos dioses lejanos, no hay que preocuparse, no hay que temer a estos dioses, porque si bien existen, no generan efectos dolorosos eh, o de castigo sobre los hombres. Comprender esto a partir de esta idea de los dioses es un ejercicio de cómo cierta crítica racional en Epicuro por parte de ciertas creencias recibidas alivia del temor. Y esto es algo que contribuye a un mayor placer. El segundo principio, en cuanto a no temer a la muerte, es otro ejemplo en este sentido, porque Epicuro entiende que en tanto que estamos vivos, la muerte no es. Y estamos vivos en tanto que tenemos una capacidad sensorial, que es la que permite el proceso de la experiencia vital, del conocimiento. En tanto que estamos vivos, lo estamos porque hay sensaciones. Cuando morimos, las sensaciones desaparecen y por lo tanto no existe ya la capacidad de tener una experiencia misma de la muerte, porque ya no somos, porque solo somos a partir de las sensaciones que nos dan vida. Por lo tanto, ¿para qué temer algo que solo se daría cuando ya no somos y no tenemos capacidad de sentir la muerte como una instancia de dolor o de castigo? En tanto que al morir perdemos esa vida sensorial que caracteriza la vida, la muerte no es o no puede ser percibida. Entonces, ¿por qué temer de algo que para nosotros no puede tener una realidad sensorial, una realidad que la podamos experimentar? La muerte de alguna forma no es. Eso lleva a la concepción de Epicuro de la mortalidad del alma, en contra de la visión, por ejemplo, de Platón en el Fedón, que es todo un diálogo que lo dedica a dar argumentos para justificar racionalmente la inmortalidad del alma. Y el tercer principio dentro del tetrafármaco, en cuanto a que lo bueno es fácil de conseguir, se refiere a ese primer nivel de placeres que les comentaba. Acuérdense, los placeres que son naturales y necesarios, es decir, la cuestión de alimentarse, de evitar la sed, evitar el frío, a partir del refugio. Epicuro lo concibe como algo que en principio es accesible para ser conseguido. En ese sentido, lo bueno es fácil de conseguir. Y el cuarto principio, en cuanto que lo terrible es fácil de soportar, se refiere a que los dolores, cuando nos atrapan, pueden ser intensos, pero también son efímeros, no son constantes. Por lo tanto, comprender que el primado, el posible imperio del dolor sobre nuestra sensibilidad no es largo, eso contribuye también a desactivar el temor a el dolor en nosotros. De esa forma, mediante el razonamiento, mediante el juicio, mediante la reflexión, podemos entender que en la filosofía de Epicuro la razón es fundamental para construir un camino hacia los placeres que dependen de liberarnos de temores o falsas comprensiones de las cosas. Por lo tanto, el tetrafármaco es parte de una cura a partir de un pensamiento crítico, racional, respecto a aquello que nos lleva al temor, la angustia y el aumento del dolor. Entonces, mediante una razón liberadora, como la pretende Epicuro, la persona puede acercarse hacia un camino de felicidad relacionado con el cultivo moderado, desde la templanza, desde el rol protagónico de la racionalidad respecto a placeres que nos llevarían a una situación de cierta felicidad.
Y en la construcción de esa felicidad, o al menos ese camino hacia la felicidad quizás que Epicuro postula, es muy importante la dimensión de la filia, la dimensión de la amistad, que es esencial como aquello que daba cohesión e integración a esa comunidad que Epicuro construyó en el llamado Jardín de Epicuro, donde decíamos que se recibían a esclavos y a mujeres, y esto era algo innovador. Muchas de estas mujeres tenían que ver con un tipo de mujer en la Grecia antigua, las etarias, como se las llamaba, que era un tipo de mujer particular que estaría cercano a lo que hoy podríamos llamar una dama de compañía, es decir, mujeres que además de su condición de dar placer sexual, eran entendidas como mujeres cuyo atractivo estaba también en generar conversaciones atractivas, eh, estimulantes intelectualmente, lo cual suponía un grado de educación, de sofisticación por parte de estas mujeres, que también estaban asociadas con la práctica de un tipo de prostitución en la Grecia antigua, que era una prostitución sagrada, en el templo de Afrodita, en la ciudad de Corintio, por ejemplo, era su ejemplo máximo, donde estas mujeres, digamos, cortesanas, se vinculaban con los goces sexuales, pero suponían también una dimensión de preparación, de cultura, de estima por el conocimiento que compartían con sus amantes, que eran parte de su singularidad, y ese tipo de mujeres es las que eran bien recibidas también en la comunidad de Epicuro en su jardín. La filosofía de Epicuro se expandió hacia Roma. En un principio no fue bien aceptada porque la dimensión de la voluptas, del placer, pregonado por los epicúreos, no condescendía con el concepto de virtud romana vinculado con el coraje o el valor guerrero. Entre los romanos que no aceptaban la filosofía epicúrea estaban, por ejemplo, Cicerón o Séneca, pero luego un ejemplo de un intelectual muy creativo que resonó positivamente recibiendo la influencia de los epicúreos es, por ejemplo, este extraordinario personaje Luciano de Samosata, que era de origen sirio y que escribía en lengua griega, que escribió los relatos verídicos o las historias verdaderas, que es una obra satírica, paródica, que se inscribe en la llamada segunda sofística, donde Luciano, digamos que se burla de todo aquello que es presentado como verdadero, que procede del mundo de las supersticiones míticas, y esto es parte de su adhesión a esa postura de Epicuro de deshacer, de desmontar creencias supersticiosas que son vividas y reproducidas, repetidas como si fueran verdaderas. Pero sin embargo, de a poco el epicureísmo fue adquiriendo una presencia importante en el horizonte cultural romano. Esto supone también otra aclaración, otra dimensión de la filosofía de Epicuro importante es que éste entendía que en el camino hacia la felicidad es importante que el ser humano se libere de distorsiones, ilusiones, distorsiones como la que le hace creer en dioses que intervienen en su vida o que lo pueden castigar, o en una muerte en el más allá, donde esos castigos se le darían. Para Epicuro son posturas o percepciones falsas, creencias equivocadas, el producto de no apelar a un pensamiento
racional que ilumina y despeja esas ilusiones. Y cuando decíamos que el tipo de placer que para Epicuro no debe cultivarse como placer no natural ni necesario, que es lo vinculado con la ambición del poder económico y político, esto llevó a que los epicúreos no tuvieran en buena estima la vida pública o política. De hecho, se caracterizaban por su vida más bien aislada y contemplativa en el ámbito del jardín original de Epicurio u otras instituciones que después empezaron a expandirse por los países a los cuales el epicureísmo empezó a llegar, porque esta filosofía se caracterizaba también por un espíritu de militancia misionera, digamos, una voluntad de expansión. Con ese impulso de propagación, la filosofía de Epicuro llegó a Roma, como decíamos, y lentamente fue seduciendo a algunos espíritus intelectuales sofisticados, y es así como para el siglo I a.C., un gran epicurio en Roma va a ser Lucrecio, el autor del poema de Rerum Natura, que forma parte de una de las singularidades de la historia de la filosofía epicúrea. La obra de Lucrecio, de Rerum Natura, es el caso único de un poema escrito íntegramente para expresar poéticamente una filosofía, en este caso la filosofía de Epicurio. Es decir, se trata de un monumento poético a la filosofía de Epicuro, desde su ética de los placeres y su visión atomista de la realidad. Y la influencia de Epicuro en Roma también, en el mundo romano, se manifestó a partir del descubrimiento en el siglo XVIII de lo que hoy se llama la Villa de los Papiros en la ciudad de Herculano, junto a Pompeya. Como todos recordamos, en el año 79 después de Cristo se produjo la famosa erupción del Vesubio, y esta sepultó bajo metros de lava a la ciudad de Pompeya y a Herculano. Pompeya era una ciudad más vasta y Herculano era como una villa aristocrática. En el siglo XVIII se hizo excavaciones arqueológicas que empezaron a sacar a la luz nuevamente estos importantes lugares que quedaron sepultados por la furia ardiente del Vesubio, y así en las excavaciones en Herculano se descubrió una villa que se llama la Villa de los Papiros, que era una casa de un aristócrata romano suegro de Julio César Pisón. Se descubrió una biblioteca de papiros carbonizados, que algunos parcialmente se lo han reconstruido. Y entre esos papiros se encontraban textos de un personaje romano, Epicurio, Filomeno de Gándara, que habría también sistematizado la filosofía de Epicurio y acaso escrito algunos textos personales bajo la marca o la inspiración de esta filosofía. Por lo tanto, la filosofía de Epicuro continuó su expansión, y para el siglo II después de Cristo, en una ciudad en el sur de la actual Turquía llamada Licia, un personaje de la ciudad de Enaonda, un personaje llamado Diógenes de Enaonda, en esta ciudad de Licia, habría financiado la construcción de un mural de 80 metros de largo, de 4 metros de alto, para que fuera una gran inscripción en piedra de la filosofía de Epicurio. Es decir, es otro dato extraordinario. Es decir, de Rerum Natura de Lucrecio, que antes les comentaba, es el único caso de un poema monumental dedicado a expresar una filosofía.
la inscripción de Diógenes en Ahonda es el único caso de un gran monumento en piedra para consagrar o para celebrar una filosofía. Se presume que esa gran inscripción de Diógenes, de la cual solo queda una pequeña parte producto de terremotos que la fueron destruyendo, fue construido cerca del mercado de la ciudad como para recordar que todo lo que pudieran comprar ahí no los iba a llevar al camino de la felicidad, basado en los placeres solo naturales y necesarios, en la senda de Epicuro, como antes reconstruimos. Entonces, la filosofía de Epicuro buscó expandirse, pero para el siglo II después de Cristo, su estrella se eclipsa por el brillo mayor de la filosofía estoica, que se convirtió en la filosofía oficial del Imperio Romano. Y a partir de ese momento, la filosofía de Epicuro empieza a desgastarse, perder esa radiación seductora que tuvo, al punto que San Agustín, el famoso teólogo, uno de los grandes creadores de la teología católica, a partir de la ciudad de Dios, con las confesiones en el siglo IV después de Cristo, San Agustín dijo que la filosofía de Epicurio era un conjunto de cenizas tan frías de las cuales ya no era necesario acordarse. Sin embargo, el legado de la filosofía epicúrea compone una línea de influencias subterráneas que va a atravesar la historia cultural occidental hasta reaparecer con plena fuerza en el siglo XV, en los comienzos de la modernidad, para dar cuenta de ese otro aspecto del tema que estamos compartiendo, que es no solo Epicuro como un camino hacia la felicidad, sino el pensamiento de Epicuro, decíamos, su filosofía como un precursor del pensamiento moderno. La filosofía de Epicuro, a pesar de su decadencia, subsiste en la Edad Media a partir de imágenes populares que asocian a Epicuro con el burdel, con la taberna, con el lugar del vino y los placeres licenciosos, que tiene que ver con toda esa imagen, yo les decía, totalmente equivocada en cuanto a que Epicuro alentaba una suerte de hedonismo grato, alegre, vinculado con dar rienda suelta a los instintos, a las pasiones instintivas, que hemos visto, me parece claramente que no era el caso. Pero eso era parte de un estereotipo sobre Epicuro en la Edad Media, y es quizás aún más interesante la presencia de la evocación de Epicuro en los cuentos de Canterbury y la presencia de los cuentos de Canterbury de Chaucer y la presencia de la huella de Epicuro en la Divina Comedia de Dante. En el infierno, en el sexto círculo del infierno, después de pasar la ciudad de Dite protegida por la medusa, las gorgonas y otros seres infernales, Dante con Virgilio llegan a ese sexto círculo en el cual hay ataúdes abiertos de los cuales brota fuego, y en ellos se encuentran los epicúreos, y ahí está, por ejemplo, Farinata o Cavalcanti de Cavalcanti, que eran conocidos como epicúreos en la Florencia del siglo XIII. Y el epicureísmo, desde otro modo medieval de entenderlo y cómo se manifiesta en la obra de Dante, el epicureísmo era visto como un materialismo, como un ateísmo, fundamentalmente porque Epicuro, como vimos, niega la inmortalidad del alma
y a su vez sostenía una teoría del conocimiento basada en las sensaciones, en lo empírico, en lo material. Y la presencia de Epicuro va a ser fundamental. La reaparición de la influencia de Epicuro con una fuerza inesperada es la que se da en el siglo XV, cuando un personaje extraordinario llamado Poggio Bracciolini, que era secretario apostólico, bibliófilo, amante de hurgar nuevos textos en las bibliotecas, investigando la biblioteca de un monasterio alemán perdido, encuentra, debemos imaginarnos su rostro con una gran emoción, encuentra una copia de una obra que se creía perdida, que es esta de Rerum Natura de Lucrecio, que antes le comentaba. Y a partir de este descubrimiento, la presencia y la influencia de Epicuro reverdecen, se reavivan. Y el Renacimiento italiano, en el comienzo de la modernidad, va a conocer la obra de Epicuro, y ya en el siglo XVII, con la física moderna, con la aceptación de la teoría del atomismo, la influencia de Epicuro se va a fortalecer aún más, al punto que Epicuro va a estar como posible trasfondo de filosofías que estiman la experiencia, como el empirismo de John Locke, o el empirismo de David Hume en Escocia, en la Ilustración escocesa en el siglo XVIII, o la influencia de Epicuro en el utilitarismo inglés, forjado por Jeremías Bentham o John Stuart Mill, o incluso la valoración de Epicuro por parte de Marx en su tesis de doctorado en cuanto a las diferencias de la física atomista de Demócrito y de Epicuro, donde Marx veía a Epicuro como un ejemplo de una mentalidad empirista, crítica, y que se desentendía de las supersticiones de su tiempo. Cuando hablamos de ese descubrimiento de Poggio Bracciolini, este hecho fue tomado por un historiador literario norteamericano como idea central de un ensayo que ganó el premio Pulitzer a una obra de no ficción, una obra de Stephen Greenblatt, en el año 2012, llamada El giro o el viraje, de cómo un manuscrito olvidado contribuyó a la creación del mundo moderno. Es decir, justamente Greenblatt reconstruye el descubrimiento por parte de Bracciolini del ejemplar de Rerum Natura, y justamente en esa síntesis poética de la filosofía de Epicurio se remarca la interpretación del mundo como una estructura física, material, basada en el vacío y en los átomos, como antes comentábamos. Por lo que ciertas ideas de Epicuro que se difunden en la modernidad, según esta tesis, que es un poco exagerada, pero sugestiva e interesante, vendría a observar que parte de la construcción del mundo moderno, del pensamiento moderno, sería consecuencia de la recuperación del conocimiento de la filosofía de Epicuro a partir del hallazgo de la obra de Lucrecio de Rerum Natura, porque la noción del átomo como elemento mínimo constructor del mundo físico, un espacio infinito, el vacío, la apelación a un conocimiento basado en lo empírico, en el primado de la recepción de las sensaciones, todo eso son elementos que van a ser después incorporados por el pensamiento moderno relacionado con cierta corriente del racionalismo y del pensamiento científico,
en su explicación del mundo material asociado con el átomo, asociado con también el azar y la contingencia, tal como el evolucionismo y la física cuántica en el siglo XX, por ejemplo, han destacado especialmente. Entonces así hemos compartido una aventura de ideas para acercarnos a esa propuesta de Epicuro de un camino a la felicidad, por un lado. Es decir, la felicidad, eso que siempre seduce a el sapiens en todo tiempo, en todo lugar, porque el dolor, la angustia, una sensación de incompletud, de no satisfacción, acompaña al hombre. En parte por su psicología existencial, siempre proclive a sumergirse en un dolor que se replica, que se retroalimenta, y en otro lado por un humano siempre afectado por procesos de injusticias estructurales, digitados por el poder en la historia, de modo tal que eso también contribuye a una sensación de insatisfacción y no realización, por lo cual el humano siempre insatisfecho desde las carencias y condicionamientos impuestos por dinámicas sociales injustas o por sus propios procesos de multiplicación psicológica del dolor, el humano siempre está seducido por la búsqueda de una felicidad soñada, idealizada, apetecida, pero siempre ausente y esquiva. Por eso la seducción, aún en este siglo XXI, de un camino hacia la felicidad, o como decíamos, al menos una tendencia hacia la felicidad desde lo que piensa y nos propone, si lo tratamos como un contemporáneo, a Epicuro. Y por otro lado, un pensador antiguo que también, si lo reposicionamos como un interlocutor de lo actual y de lo contemporáneo, piensa desde categorías que son parte, al menos, de la visión moderna de la realidad física. Entonces hemos compartido este recorrido y ahora en unos segundos van a ver algunas imágenes de algunos libros sugeridos como una bibliografía para continuar con esta búsqueda desde la curiosidad y el deseo de abrirnos hacia nuevas ideas y posibilidades de comprensión de las cosas o de la vida, en definitiva. Bien, gracias por haber compartido entonces este nuevo video que hemos aquí grabado para que esté siempre disponible en este canal que estamos construyendo, este canal cultural Linceo. Que bueno, siempre las suscripciones, como ustedes saben, son válidas para que estos contenidos a su vez puedan difundirse más ampliamente. Bueno, alegre de haber compartido estos nuevos contenidos con ustedes, estas nuevas propuestas. Envío entonces un gran abrazo y será hasta la próxima.